a ser felices y se nos dio bien. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, mis mal pagados y totalmente reemplazable capital humano. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy quisiera comenzar este episodio con este pequeño saludo en homenaje a uno de nuestros creadores que hemos nombrado allá anteriormente, que es Diego Rosarín. Espero y esto no sea copyright, Diego, de verdad no, espero que no. Pero sí, para caer en cuenta un poquito de que sí somos reemplazables y que somos solamente una materia prima más en este mundo de capitalismo tardío que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, nada, bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos grabando el episodio número 2 de Apetito Podcast, bienvenidos. Hoy quisiera comenzar este episodio, sinceramente, con la siguiente pregunta y la quiero, más que profundizar, quiero dialogarla con ustedes el día de hoy. Que me dejen comentarios, que me pongan su punto de vista y asimismo pues debatir y llegar a la mejor conclusión posible, como les decía. Depende de donde estés viendo esto, si lo estás viendo TikTok, YouTube, Twitch, donde sea que lo estés viendo, puedes dejarme por ahí tu comentario, tu ideología y lo vemos ahora, ¿listo? La pregunta es la siguiente: ¿qué tan fácil es obtener o poseer una casa en Colombia en estos tiempos específicamente? ¿Es difícil? ¿Qué piensan? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Complicado? ¿Imposible para algunos? Es una pregunta abierta que siento yo que tiene demasiadas vertientes y la idea por lo menos es, como digo, no profundizar, pero sí con el feedback que obtengamos de los comentarios y de las interacciones, pues asimismo ver si en el próximo episodio podamos ampliar muchísimo más este tema y ver qué sucede y qué pasa con esto. ¿Listo? Específicamente quisiera hablar de este tema y es que siento yo en lo personal que de repente no es difícil, pero tampoco es lo más sencillo que se pueda realizar. Para todos no es un desconocimiento lo difícil que puede ser la obtención de una propiedad aquí en Colombia, ¿cierto? Pero como digo, creo que no es imposible, básicamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siento yo que sí hay una disciplina que hay que tener, pero la disciplina también tiene que ver mucho con el conocimiento que hay detrás, ¿no? O sea, qué conocimiento, qué herramientas conocemos que tenemos a la mano para así adentrarnos en este mundo de la obtención, ¿no? De la obtención. Por ejemplo, tenemos situaciones, por ejemplo, como la situación económica en la que estés, el ambiente socioeconómico, tu educación, tu crianza específicamente, y pues qué ideología económica tengas también, ¿no? Esto lo digo porque considero que aquí en Colombia hay muchos planes y proyectos y apoyos que tal vez nos permiten tener una casa, pero por lo menos no tenerla, sino como mínimo aprobar a tenerla. ¿Me hago entender? ¿A qué me refiero con esto? O sea, tienes la oportunidad de hacerte un crédito para tener tu casa. No es como que te la den y ya está. O sea, pasas por el filtro de ser apto para un crédito para tener tu propia casa. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, si tienes una ideología donde básicamente un hogar o una casa no sea como lo primordial que estés buscando, pues no va a ser fácil, ¿cierto? Porque para esto, como digo, sí se requiere una disciplina que tienes que conocer, que ese es el segundo punto que yo toco. Por ejemplo, si tú no te crías en un ambiente donde te enseñen al valor de conocer los procesos que te pueden llevar a obtener una mejor vida cuando seas ligeramente adulto, que es lo que deberías hacer, pero como digo, estamos en una sociedad donde no nos enseñan, no nos educan para esto. Entonces sí hay que conocer las herramientas y para conocer pues hay que investigar y para investigar pues hay que tener la idea de querer hacerlo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque poniendo un ejemplo, si una persona de escasos recursos pero con el conocimiento de las herramientas, que sabe cómo funciona el sistema, la pregunta es: ¿podrá obtener entonces una vivienda si se lo propone? Esta es la pregunta que más considero que es tergiversante. ¿Por qué? Porque puedes tener los conocimientos, sabes qué apoyos hay y demás, pero si eres de escasos recursos, ¿cómo obtienes una vivienda? ¿Me hago entender? Si tienes que velar por, yo qué sé, si poniendo un ejemplo que tienes 16 años, 17 años, justo estás saliendo de la escuela y demás, y preciso que estás saliendo de la escuela, pues tienes muy poco poder adquisitivo, o sea, nulo, o sea, estamos hablando de escasos recursos.
y tienes que aún así apoyar a tu familia, lo más probable es que te toque irte a chambear casi que inmediato para hacer un apoyo económico en tu casa. Y si tienes mucha hambre, pues podrás, no sé, te ganaste una beca o algo, o de repente sí pudiste estudiar y estás estudiando algo, ¿no? Pero ¿cómo ahorras? ¿Cómo das esa cuota, por ejemplo, al Banco Nacional para que te puedan dar este tipo de aprobación para tener los créditos? O sea, es algo muy, muy, muy difícil. Pero como digo, las herramientas están. Tal vez no lo mejor implementadas, pero están. Entonces involucra eso básicamente, y también va en cómo te educaron. Uno de los temas que voy a hablar mucho, por ejemplo, este episodio, va a ser el tema de la educación. Cómo la educación realmente afecta el futuro de nuestra próxima generación. Y con educación me refiero a educación en general, como tal. Educación en el tema de que, si lo piensan de cierta forma, y pongo un ejemplo, todos aquellos que pueden considerar nacer en cierto privilegio, y con cierto privilegio no me refiero a nacer con dinero, es de que tu familia esté en un estatus medio bajo, medio bajo. O sea, como mínimo tus padres trabajan, tienen trabajos, pues, tal vez al sueldo mínimo, pero trabajos a la final. Ambos padres trabajan, te dan tu estudio, te dan incluso la oportunidad de que puedas estudiar en la universidad. Y estamos en ese tema, ¿no? Es muy, muy, muy poco probable que tus padres te enseñen a cómo, por ejemplo, aplicar para una beca, para aplicar un proyecto de vivienda. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese conocimiento, porque no se los dijeron. Ahora tenemos herramientas que nos permiten saber todo este tipo de cosas, pero ahí es donde vuelvo y toco el tema de la ideología. Si para ti es importante hacerlo o tenerlo, pues lo vas a buscar. Pero si nunca te dijeron, oye, puedes planear tu futuro de esta forma, y estamos hablando desde el colegio, o sea, imagínense por un momento que en el colegio nos dieran una materia que sea tipo en 11, último año, hablo de 11 Colombia, no sé, otros países, preparatoria, no sé cómo les llamen, pero en el último grado, ya para ingresar al mundo laboral, y que haya una materia que se llame, no sé, procesos de la vida adulta o alguna cosa así, procesos necesarios para el vivir, alguna cosa así que se llame la materia, por ejemplo, y donde te enseñen, por ejemplo, qué tipo de proyectos puedes aplicar desde joven, no sé, cómo se llena un currículum, cómo aplicas para trabajos, cómo incluso puedes obtener experiencia, o cómo puedes obtener trabajo sin tener experiencia, porque muchos dicen, no, es que necesito un trabajo, y para el trabajo necesitan experiencia. Va a sonar mucho que estoy diciendo la palabra experiencia, pero en lo personal sí, yo comencé a trabajar sin experiencia. Hay alguna empresa que te va a aceptar, eso te lo puedo asegurar. No, muy probablemente no sea nada ligado a lo que quieras estudiar, o por lo menos a lo que te quieras dedicar, pero sí hay empresas que te lo dan, como mínimo para que tengas una experiencia laboral, sea en el sector industrial, agropecuario, etc. Entonces, ¿cómo aprovechar esa primera experiencia para impulsarte en esta sociedad que tenemos, que es ultracapitalista, y que puedas usar ese mismo potencial para impulsarte? Me hago entender, ¿no? Entonces, ¿cómo te dicen? Mira, si tú desde cierta edad, que a ver, no deberíamos preocuparnos por eso, pero por lo menos si hay unas reglas, por lo menos hay que jugar con el sistema para derrotarlo, ¿no? Entre comillas. Pero por ejemplo, que te digan que haya una educación desde tus padres, o por lo menos empírica, donde digas, mira, hay unos proyectos, que es lo que muchos jóvenes colombianos hacen, y es que desde muy temprana edad saben que existen estos proyectos y ahorran, no se dejan dañar su crédito, no dejan que, no sé, aprovechan su primer trabajo para generar ahorros. Ahora, yo sé específicamente, y lo sé, yo sé que esto se está hablando desde una posición muy, muy privilegiada, pero yo sé que muchos, y estamos hablando de más del 60% de la población mundial, y hablando netamente de Colombia, estoy seguro que más de un 80% de la población ni siquiera es de bajos recursos. Entonces estamos hablando de que estas personas de bajos recursos muchas veces tienen que sostener a sus familias y no les quedan ni 10,000 pesos para una quincena, se los puedo asegurar. Y es ahí donde quiero recalcar el tema de la, entre comillas, conocer los procesos, conocer el sistema y jugar en beneficio de él, ¿cierto? Y es que hay un libro, por ejemplo, de una autora, creo que es mexicana, se los puedo buscar ahora en un momento, que se llama como que somos la juventud sin techo, algo así, donde básicamente nos explica por qué esta es la generación con menos poder adquisitivo y menos probabilidad de adquirir un bien, en este caso casa, ¿no? Una casa.
Pero luego vemos ejemplos de que de repente sí es posible, pero sí hay que luchar bastante como para hacerlo, ¿cierto? Sí tienes que ser muy preciso con un ahorro, tienes que tener mucho apoyo y sí es muy complicado hacerlo. Y ahí es donde podemos lanzar nuevamente la pregunta que es, ¿de repente sí es fácil tener casa aquí o no? De repente sí sí parece hasta inclusive un sueño. Hay un meme que he visto durante toda esta semana, muy bueno, que es donde aparecen fotos de bebés, bebés, decía que es que yo a los 6 meses descansando en una cama en vez de ponerme a comprar un terreno, ¿no? Y es como, sí te aterriza la realidad de decir, verga, sí está complicado, sí está complicado porque muchas veces, por ejemplo, si eres de esas personas, o por lo menos como yo, que me independicé desde muy temprana edad, vas a saber que sí es complicado sostenerte a ti mismo con un sueldo mínimo y así generar un ahorro para una casa. Lo digo porque, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de hacerlo. Bueno, voy a decir que no tuve la oportunidad de hacerlo, pero sí tenía las herramientas y por lo menos sí tenía el apoyo. Pero la verdad, siendo sincero, no quise. O sea, no era mi ideología en ese momento. Por eso considero que es muy importante que si tú tienes la forma, o sea, no estoy diciendo que sea rico porque yo para nada soy una persona, pues, ni siquiera estrato medio, te lo puedo decir. Pero sí considero que por lo menos he podido tener la oportunidad, por así decirlo, hacer los procesos y demás. Pero como mi mentalidad en ese momento era ayudar a mi familia, suplir con ciertas cosas que no era mi responsabilidad, sin embargo, pues mi crianza hicieron de que yo apoyara a mi familia, porque para mí lo primero es mi familia, después ya yo veré, ¿ya? Entonces, pero sí tuve la oportunidad. Entonces, como consejo personal es, si tienes el apoyo para que tú puedas generar un ahorro programado para tu vivienda, hazlo, créeme, hazlo. Puede que no estés, ni siquiera puede que estés tarde, hazlo, lo puedes hacer, te lo puedo asegurar. Eso sí, te toca investigar cómo hacerlo. Yo aquí no te vine a decir cómo hacerlo. Para eso hay miles de personas en TikTok, en Google, en YouTube, que te van a dar los paso a paso de cómo hacerlo. Y si de repente no es tan difícil, es tardado, eso sí, es tardadísimo. O sea, si comienzas el proceso ahora fácil, te dura 2 años. O más, fácil o más, 3 años, no sé. Pero por lo menos vas cultivando, ¿no? Para luego cosechar. Funciona como un cultivo, básicamente. Esta conversación, sinceramente, siento que es bastante difícil. El tema de que si es posible tener casa o no en Colombia ahora. ¿Por qué? Porque considero que de cierta forma muchos tienen pensamientos diferentes. Y como les dije hace un momento, esto tiene muchas vertientes. Tiene ideales totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, puede que alguien diga, no, pero es que ¿cómo le vas a decir eso a una persona de escasos recursos? ¿Cómo le dices eso a alguien del campo que a duras penas vive con lo que vende? A la persona que vende en la plaza de mercado, eso es un tema que vamos a hablar ahorita, que vende en la plaza de mercado y se gana lo mínimo de lo mínimo y solo le alcanza para subsistir. ¿Cómo le vas a decir a esa persona que tenga posibilidades de ahorrar para una... Sí, yo lo sé y no es justo, ¿no? En lo personal no me parece justo, pero las personas que tengan la oportunidad hagan, es lo único que digo, háganlo, si tienes cómo, hazlo. Si eres estrato medio bajo y por lo menos estás estudiando, tus padres trabajan, si tienes padres juntos, en mi caso no tuve padres juntos, mi mamá hizo y deshizo para poder darnos la educación, pero si tienes la oportunidad, hazlo. Es lo único que te puedo decir. Y como le digo, lo dejo totalmente abierto. Quiero escuchar sus opiniones, quiero ver qué piensan al respecto. Y en serio quiero saber, tener diferentes puntos de vista como para por lo menos llegar a un punto medio y así decir, quizá no es tan descabellado. Y estoy seguro que va a haber mucha gente que dice, sí, yo empecé con 18 y ya tengo 22 y tengo el proyecto terminado. Sí, compañeros, sí, sabemos que tú lo hiciste, felicitaciones, no es necesario restregárselo todo, pero por lo menos esa persona nos puede decir, mira, ¿cómo lo hiciste? Tal vez no tengas tu misma edad, no tengo 22 y tengo una casa, pero mira, tengo 25, quiero saber si puedo aplicar. Capaz y sí, sé que hay un montón de proyectos que funcionan, así que pues pueden mirarlo por ahí. ¿Listo? Eso por una parte, como tema principal de este podcast. Bueno, más bien sería el tema a discutir de este podcast, creo yo. Ahora, como segundo tema, me gustaría tratar el tema del emprendimiento. Otro tema también que da para muchísimo, pero por lo menos lo quiero abarcar desde un punto de vista centrado y más bien como preguntarles qué consideran ustedes al respecto.
Y la pregunta como tal es, ¿qué tan difícil es emprender aquí en Colombia realmente? ¿Es complicado? ¿Es fácil? ¿Tenemos herramientas para hacerlo? ¿O nos brindan las herramientas para hacerlo? Esas son por lo menos las preguntas que quiero pues abarcar en este episodio, y asimismo pues irlas discutiendo con aquellos que igualmente quieran participar o hacer soporte en los comentarios. Comenten, aquí estamos para escucharnos y retroalimentarnos. Actualmente en Colombia el 80-90% de las empresas están catalogadas como empresas medianas o empresas pequeñas o microempresas. Empresas que realmente ni siquiera están constituidas, o sea, que ni siquiera están legalizadas como tal. O sea, empresas que no tienen RUT, que no tienen Cámara de Comercio, por ejemplo, ¿cierto? Y es algo que usualmente cada vez se vuelve más tendencia, el hecho de emprender, que yo quiero ser mi propio jefe y quiero tener mi negocio de empanaditas, mi negocio de arepas, vender ropa, vender tenis, ser exportador. Como yo soy buen cocinero, tengo restaurante, como yo, por ejemplo, que tenemos ese tipo de cosas, ese tipo de ideas, pero si luego de repente te das cuenta que no es tan fácil como te lo pintan, no es tan fácil como quisieras, ¿no? Entonces, esa es como tal la premisa. Entonces, básicamente, quiere decir que como tenemos tanta microempresa, se puede decir que incluso la economía se está basando en esas pequeñas microempresas. Es lo que está moviendo el dinero, básicamente. No estoy diciendo que son las más ricas, pero por lo menos se mueve dinero de una manera fluida y constante, pero de una forma micro, básicamente, ¿cierto? Entonces, esta generación, como les digo, prefiere emprender 1000 veces antes de que de trabajar y hacer al rico más rico, básicamente. Pero ¿qué tan difícil es emprender? Como les digo, muchas de esas microempresas pequeñas que no están legalmente constituidas como les indicaba, ¿por qué no lo hacen? ¿Por desconocimiento? ¿Porque creen que es complicado, que es mucho papeleo, o que incluso que les van a cobrar? Tal vez, siento yo. Pero yo siento que muchas veces es por el conocimiento. Si es el conocimiento lo que nos dice a veces como, no, es que si yo la legalizo me van a cobrar impuestos y me van a empobrecer mi empresa, ¿no? Y ahí es donde yo digo, hay que averiguar, gente, hay que averiguar. Pero igual, esto aplica también a muchas vertientes, como emprendedores de nicho, como emprendedores de tienda. O sea, cómo vas a decirle a la señora del mercado también, obviamente, otra vez, que le saque el RUT a la tiendita que tiene en la plaza de mercado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para este tipo de dudas, siento que hay mucha información, pero no está condensada en un solo sitio. O por lo menos no es fácil acceder a ella, y muchas veces ni siquiera la conocemos. Entonces, realmente considero que como emprendedor es difícil cuando no tienes el conocimiento. Entonces te toca estudiar de manera empírica para poder tener el conocimiento. O como mínimo, muchas de estas cosas ni siquiera están en las páginas gubernamentales que quieres sacar. ¿Me hago entender? Es como, ni siquiera, o sea, tú vas a sacar tu ruta de la DIAN y la DIAN no como te diga, mira, paso 1, paso 2, paso 3. Cómo hacer el preciso creación de la empresa o irte a la Cámara de Comercio. Sí, puede ser simplemente ir y hacer el registro, pero como que no te explican qué conlleva, cómo conlleva, Entonces, muchas de estas cosas siento que sí hacen falta, ¿no? Explicarlas. Y como te digo, ni siquiera muchas veces están en los lugares donde se supone que tenemos que ir a hacerlo, ¿cierto? En el episodio anterior, que fue el prólogo de lo que iba a ser Apetito, ¿cierto? Yo nombré a unos influencers mexicanos y tal. Y dije, mira, voy a buscar a ver si en Colombia, que sé que los hay creadores de contenido muy buenos, que considero en lo personal pueden ser bastante educativos, y que su contenido por lo menos vale muchísimo la pena, y no es el tipo como bailar o mover el culo, que ojo, si tú bailas y mueves el culo, excelente, es contenido y me gusta de vez en cuando, no está mal, pero educativo, ¿no? Que se basa en el tema de educar como talmente. En este proceso de la búsqueda, ya yo seguía a una persona quien lo considero que es un crack, y si llegase a llegarle este video, parceros, mis respetos, de verdad, mis respetos. Y es Camilo Peña. En su TikTok aparece como Camilo Peña Albert, algo así. Búsquelo, @Camilo Peña Albert. Y este creador básicamente ha hecho un curso. Es un curso donde es un costeño, partiendo de ahí, no tiene nada que ver ni de resaltar, simplemente digo, es costeño. Donde él ha hecho un curso donde condensa, donde comprime de una forma didáctica increíble el cómo crear una empresa en Colombia, desde el paso 1 hasta el paso último. Y es un curso que, es un curso, a él le costó hacerlo, no es gratis. Eso hay que dejarlo claro, no es gratis. Ahora, el costo de ese curso es ridículo, y se los puedo asegurar, es ni la primera parte de lo que te va a costar cualquier curso de una empresa privada. Y lo hizo él con sus herramientas, con sus manos.
Y es un curso virtual donde, como vuelvo y te digo, te explica cómo funciona el proceso de creación de una empresa desde cero. Obviamente, como les digo, esto tiene un valor. ¿Qué valor tiene? Menos como de 50,000 pesos, creo. Menos. O sea, eso te costa. Eso te cobran normalmente el diploma. Pero básicamente es eso, te ayuda, es un curso increíble si tú eres emprendedor o emprendedora, estás viendo esto y te gusta emprender, tienes tu microempresa y no tienes muy al detalle de cómo funciona el sistema político, legal, fundamental, papelería, etcétera, y quisieras tener ese conocimiento, te recomiendo muchísimo este curso. Si ves esto por TikTok, ahí pueden etiquetar al pana Camilo Peñalver, que de verdad en lo personal siento que es algo increíble. De hecho tiene, si mal no estoy, tiene como un trozo de lo del curso, como la pequeña como una introducción al curso, para que tú lo veas y digas, mira, sí se va a hablar cosas que yo necesito, entonces lo puedo tomar, como para que te des una abreboca de lo que te vas a tomar en ese curso. El curso no tiene que ser presencial ni mucho menos, es un curso virtual donde están las materias, los temas, los toppings, y tú lo tomas cuando tengas el tiempo, en el momento que tú quieras. Es como un contenido total. Es una biblioteca, una biblioteca audiovisual de contenido y demás, donde él te explica mediante videos y cosas didácticas cómo funciona, ¿no? Básicamente. Si algo les estaré dejando el enlace, no creo que ponga nada de eso, pero pues si tienen la curiosidad de buscarlo, así lo pueden buscar como Camilo Peñalver, es un costeño. El curso se llama cómo crear una empresa desde cero, algo así, creo. Si me estoy equivocando, me disculpo. Pero pues básicamente es eso. Eres emprendedor, te lo recomiendo muchísimo. Y es eso, chicos. A veces yo sé que emprender, se los digo porque pues, soy emprendedor, no es para nada sencillo. Hay muchas arandelas, hay muchas cosas que no te dicen, hay muchas cosas que aprendes a los golpes. Y muchas veces lo más difícil de emprender es sostenerse en el emprendimiento. Una de las cosas más grandes que puede haber es sostenerse en el emprendimiento, y que sea lo suficientemente factible o por lo menos rentable para sostenerte. Muchas veces yo, por ejemplo, que tengo un emprendimiento, no me da solo con el emprendimiento, me toca trabajar y trabajo aparte y tengo mi emprendimiento aparte y combino estos dos sueldos básicamente, pero que uno me ayuda básicamente es como con la gaseosa y el otro pues para lo que necesito, ¿no? Para mi necesidad básica. Pero igual, tengo que aclarar, esto no es publicidad para el señor Camilo, solamente considero que sí, que es una información que si de mi parte te puede llegar, excelente. Puedas tomarlo y hacerlo de la mejor forma posible. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente, creo yo que es lo que se puede hablar el día de hoy, por lo menos en ese tema, y siento que sí te va a ayudar muchísimo. Ahora, por último, y no menos importante, es tocando el tema nuevamente del emprendimiento, ¿no? Y es que como tal muchas veces se nos hace difícil por el tema, como les decía, de organizar nuestro tiempo con nuestro emprendimiento. Muchas personas que emprenden ni siquiera lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. O sea, no es como que ni siquiera digan quiero ser emprendedor, es que les toca, ¿me van a entender? Y simplemente por la necesidad de subsistir. Cosas básicas para subsistir, que es la comida, el techo, etcétera, ¿cierto? Y esos emprendedores, lo que tiene de malo es que esos emprendedores viven al día, o sea, el día que no venden, ese día no comen. Y eso es algo que en lo personal siento que hay que regularizar, por lo menos tener un apoyo o una ayuda a este tipo de empresas que no están institucionalizados o reconocidos por lo menos ante la ley por lo mismo. O sea, personas que tienen el conocimiento, pero cómo se los compartes, ¿no? Es básicamente eso. Decirles cómo funciona el sistema y así mismo pues que lo puedan usar a su favor. Y no solamente verlo desde la capacidad intelectual que tiene el individuo en este caso, para realizar el emprendimiento. O sea, ¿a qué me refiero? Sino que no sea simplemente decir, no, es que como él no sabe, entonces no le va a dar el emprendimiento. No solamente verlo desde ahí, sino que también desde la capacidad, digamos, de cierta forma tecnológica, la agudez que tenga esa persona como vendedor, etcétera, para vender, si es un emprendedor o eso es un proyecto. Pues en este caso, por ejemplo, esto es un proyecto, simplemente es un hobby que me gusta hacer, y si esto es redituable, pues perfecto, si no, pues normal, no pasa nada. Pero es básicamente eso. ¿Por qué? Daba el ejemplo, por ejemplo, estoy diciendo la palabra ejemplo mucho, pero como ejemplo es la señora que les decía hace un momento. ¿Cómo le dices a una señora que lleva vendiendo frutas y verduras 15 años en la plaza de mercado
que es que tiene que tomar un curso de emprendimiento que cuesta. No funciona de esa forma. Esa mujer muy probablemente, pues ese es su método, eso fue a lo que se acostumbró y claro, la idea es ayudarla a progresar. O por ejemplo, cómo decirle a esta persona que hay canales tecnológicos, por ejemplo TikTok, donde mire señora, créese un TikTok para grabarse vendiendo sus verduras. Y muy probablemente, se los puedo asegurar, muy probablemente eso le genere ventas. Porque a la gente le fascina apoyar a una causa subreal. O sea, la señora se creó un TikTok, comprémosle, ¿no? Entonces, que está bien, para eso son las redes, pero ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo le dices, señora, grábese dando pesar? No funciona de esa forma. Entonces, es eso. ¿Cómo decirle, señora, haga un baile, haga, no sé, el dracuqueo, no sé si esa vaina todavía la hagan, pero haga esto para que se le compren sus frutas? O sea, no me parece que sea la forma de decir, no, sí se puede emprender y tú puedes hacer las cosas y todo eso. Entonces, básicamente eso. Pero si tú voy a volver al punto de la primera premisa, y es, si tienes cómo hacerlo y tienes las herramientas, hazlo. Si sabes hacer TikToks, hazlos. Si sabes hacer cosas para que tu emprendimiento mejore, o por lo menos si tienes la capacidad de tomar este tipo de cursos que te van a ayudar, hazlo. Créeme, va a ser increíble. Ahora, por último, quiero dejarle esto como para la cereza del pastel. Literal, esa es la cereza del pastel, chicos. Leyendo un poco las noticias específicamente de hoy, ha pasado de todo un poco, literal, ha pasado de todo un poco, pero específicamente de las noticias de hoy vi que no sé cuándo estés viendo este episodio o este TikTok, este fragmento, short, YouTube, lo que sea. No sé cuándo lo estés viendo, pero hoy es 8 de febrero, caso tal. Y hoy tuvimos una noticia de que un locutor de radio fue despedido por básicamente referirse de una manera en lo personal equívoca a un tema en específico. ¿A qué me refiero con esto? Un locutor de una radio colombiana, al tocarse un tema político dentro de un segmento, me imagino, de la radio, al parecer se lo toma bastante personal y da sus argumentos, porque ni siquiera son argumentos, pero vuelvo y digo, en lo personal, súper equivocadísimo, para referirse en ese tema, ¿no? Y qué curioso que normalmente suele ser el tema político. La gente suele alterarse en serio cuando su ideal político es afrontado con argumentos. Y antes de profundizar en este tema, debo decir ampliamente, te lo juro, que soy totalmente apolítico, se los puedo asegurar. Pero sí me gusta el buen trato de la gente, básicamente, el buen trato hacia las personas, la buena conversación, la buena dialéctica, básicamente. Y por lo menos en este caso, que es un medio de comunicación tradicional como lo es la radio, sí siento que de repente tienes como, no voy a decir responsabilidad, porque siento que ese término de que es que como tú tienes una red social, entonces tú tienes una responsabilidad con el público. No, tú no tienes responsabilidad de nada. Pero por lo menos siento que sí debes comunicar las formas de una manera correcta, que eso no es algo que vaya con el rubro, sino que eso es algo que va con la persona, ¿cierto? Y gracias pues a la radio como tal, pues ahora podemos tener opciones de distintos formatos de comunicación, como lo es el YouTube, el video, inclusive el podcast, que es como una vertiente de la radio, pero un poco más interactiva, ¿no? Y pues quitándole obviamente el tema del streaming, que no se hace en vivo, básicamente. Pero igualmente, sacando igual, como indico, el tema político de la ecuación, básicamente, es, no sé cómo piensas tú, ¿cierto? Cómo desde tu posición, digámoslo, jerárquica dentro de una organización, digamos, te da el permiso de hablarle a una persona de forma que en lo personal, digamos que considero que es algo agresiva. También, digamos, que ni siquiera estás dando tu opinión. No es como que digas, mira, ya que me estás hablando de esto, pues yo estoy en desacuerdo porque tengo estos puntos, tengo estos argumentos y no estoy de acuerdo. Pues para algo estás en una discusión, estás en un ambiente donde se están hablando de un tema. Si estás en ese ambiente es para que escuches. Si no estás de acuerdo, dices que no estás de acuerdo, y si estás de acuerdo, asientes y das tu punto de vista del por qué estás o no estás de acuerdo. Pero en este caso la persona se dedica netamente a
a darle duro a la persona, que es una chica en este caso, y es como, mira, boba, porque le dice boba, literal, le dice boba, y es como, lo que estás hablando prácticamente a mí me importa 3 hectáreas, y aquí hago el paréntesis y es, bro, si te importa 3 hectáreas no estés ahí, porque la gente se empeña en dialogar algo en lo que no se siente cómodo, porque la gente se empeña en meterse en temas que no le gustan. Si no te gusta algo, no lo consumas. Si no te gusta una conversación porque va en contra de tus ideales, opina lo que tengas que opinar, habla lo que tengas que hablar, dialógalo si es importante o necesario, pero da tu opinión de una forma natural, sin necesidad de agredir al resto de personas que están hablando contigo. Por eso se llama conversación, es una conversación. En ningún momento vi en el fragmento que está viralizado que lo ataquen directamente, ¿no? Simplemente ya se nota que es personal. Siento que simplemente es personal y te están dando solo una noticia. O sea, te están solo diciendo una noticia y reaccionas brutal. O sea, es que... Pero bueno, entiendo que no todo el mundo tiene la capacidad ni emocional ni de educación como para reaccionar de una forma neutra, digamos, o una forma término medio, ¿no? Donde ni tiras para un lado ni tiras para el otro. O sea, tú, es que partiendo del tema es que tu opinión no tiene por qué ser la punta de la lanza, ni siquiera porque tiene que ser la cima del iceberg, ni siquiera tiene por qué ser la verdad absoluta, mucho menos va a ser la verdad absoluta. Tu opinión es eso, una opinión, pero tu opinión no tiene por qué ser combativa con las personas cuando tienes una responsabilidad con el público. Y vuelvo a digo, no estoy diciendo que es que ahora por la responsabilidad tienes que actuar como una santa paloma, no. Si estás en una conversación donde estás en una posición contraria a la que me está proponiendo la otra persona, mira, pues yo estoy en una posición contraria por estos motivos y ya está, no sé, siento ser combativo con la otra persona. Entonces siento que ese tema de la responsabilidad con el público está un poco trillado, pero bueno, no pienses en el público, piensa por lo menos en la persona con la que estás dándole machete. O sea, piensa por lo menos que antes de ser locutor, de creerte, no sé literalmente qué te puedas creer, pero piensa en lo que le estás diciendo a la otra persona, que no tiene la culpa de nada. Solo está dando una noticia y a ti no te gustó. Bueno, pues nada que hacer, no te gustó. Ahora, esta persona utiliza el término es que tu presidente, y le reitera el tema de tu presidente. Y me voy a enfocar aquí porque de verdad ya es un tú a tú. Y es, loco, brother, caballero, yo no sé dónde viva usted, pero por lo que pude notar usted es colombiano. Y gústele o no le guste, el presidente es de todos, de todos. A mí puede que no me guste, pero es el que eligieron. Y ya está. No, pero es que ya habrá una próxima elección, haga un grupito de personas con su misma ideología y elijan a la persona que quieran. Así de sencillo, así funciona. Por eso se llama democracia, por eso. Entonces, es que tu presidente es tu presidente también. ¿No te gusta que sea tu presidente? Perfecto. No tiene por qué gustarte, créeme, no tiene por qué gustarte, pero lo es. La palabra y presidente no individualiza a las personas que lo dijeran. Presidente básicamente es una persona seleccionada en este caso, por su población, como un líder. Por una mayoría votante, eso es. Que tú no votaste por él, entonces por eso no es mi presidente. Bueno, como locutor tienes que tal vez educarte un poquito más, ¿no? Tal vez. Eso es un tema diferente. Pero igual, o sea, te contradices. O sea, vuelvo y digo, no tienes argumentos, simplemente estás atacando a la persona sin necesidad alguna, de una manera burlesca. Y luego dices, es que la libre expresión. Es que no me arrepiento porque yo siento que no hice nada malo. O sea, el chiste se cuenta solo. No sé si lo han notado, pero últimamente las personas usan el término libre expresión para agredir al que se les dé la gana y simplemente zafarse de las consecuencias que esto tiene. Pero luego pongamos en definición el tema de libertad de expresión. Ni siquiera, o sea, pongamos en términos qué es la libertad. ¿Realmente tenemos libertad de expresión? Ahora, ¿realmente tenemos libertad de expresión en Colombia? Bueno, hay que verlo, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, libertad de expresión, no sé, da para hablar. Entonces, como tienes la libertad de expresión, pues hago lo que se da la gana, ¿no? Digo lo que se me da la gana, no está nadie, tú eres persona y el que tiene boca se equivoca. El punto es en reconocerlo, ¿no? Pero bueno, igual, pienso yo y siempre lo he considerado. Tú puedes tener y pensar, y te lo digo, tú puedes tener, y no solamente a esa persona, sino a cualquier persona que esté pensando de una forma tal vez un poco errónea, pero mira, tú puedes pensar lo que tú quieras. Y de como lo quieras y como tú desees pensarlo, está bien. Pero si nadie te lo ha pedido, guárdatelo.
qué necesidad de opinar donde no te han metido. Y si tú quieres expresar tu opinión, exprésala de una forma bien, natural. Mira, no me gusta esto y ya está, no me parece nada mal. Lo dices y ya, pero no hay que ser combativo, gente, de verdad, no hay que ser combativos. Yo considero que mi postura es realmente sencilla. Siento yo que muchas veces entre más valeverguista seas, pues mejor. Pero es mi punto de vista, no tienes que optar ni mucho menos por mi punto de vista. Bueno, no sé ustedes qué piensan al respecto. Yo en lo personal, pues vuelvo y digo, sacando el tema político, siento que, vuelvo y digo, antes de que esta persona sea un vocero, una radio, lo que sea, esta persona es una persona y está dirigiéndose a otra persona, y considero que no lo debería pensar, o por lo menos reaccionar de esa forma. Tú puedes ser gerente, dueño, empresario, líder, cualquier puesto que para ti sea una semigrandeza o que te haga sentir una posición de semigrandeza. Pero eso no te da el derecho a tratar a la gente como quieras, ¿vale? Aclarando, es mi opinión. Pero bueno, estamos en una época, sinceramente, donde dar tu opinión siempre va a ser malo para alguien. Siempre va a ser malo para alguien. Pero va a ser mucho más malo si lo hablas desde el odio. O sea, y este discursito es que el odio. No lo estoy hablando desde ese punto, sino que sí se nota. O sea, sí te nota que te lo tomaste personal, bro. Pero bueno, normalmente cuando es tema de política pasa muy seguido que te lo tomas personal. Bueno, a estas personas que les gusta este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, igual, un consejo para todos, para los que me escuchan, si lo están escuchando, no, ser buena persona es de gratis, gracias a Dios. Así que nada más. Entonces, eso como tema reflectivo del podcast. Esa es la noticia que le quería comentar el día de hoy. Y pues nada, chicos, este fue el episodio número 2 de tu podcast Apetito. Gracias por escucharnos. Espero pues lo hayan disfrutado, que haya sido un poquito de valor el tema. Sé que en este capítulo no nos centramos en nada, pero sí quería hablar un poco, darles un poquito a conocer de los temas que quería hablar esta semana y que puedan participar de lo que se habló el día de hoy, ¿vale? Igualmente puedes dejarme tu opinión en los comentarios, a ver qué sacamos de por allí, algún feedback, algo que nos quieran decir. Tal vez para el próximo video podamos incluso reaccionar a alguno de estos comentarios, hablar un poco del tema y pues sacar eso de, digamos, ver diferentes contextos, ¿no? Y pues antes de irme, igual hay una frase que dice, ojo, es mejor cambiar de opinión que persistir en una equivocada. Ojo con eso. Gente, no hay nada mejor, o sea, para eso está el conocimiento. Si tú consideras que tu opinión es la opinión absoluta y que es la verdad absoluta, pues adelante. Hay gente que se cree que es un perro. Adelante, mientras no le hagas daño a nadie, adelante. Pero para eso está el conocimiento. Ahí escuché también otra frase que decía, ¿tú crees que yo me educo todos los días para tener siempre el mismo pensamiento? No, ¿cierto? Para eso está el conocimiento, para que si hoy yo pienso algo, la idea es que si yo mañana descubro o conozco o puedo aprender algo nuevo, pues eso pueda cambiar mi perspectiva y cambiar mi pensamiento. Para eso tenemos el conocimiento. Bueno, eso fue todo. Gracias por escucharnos, Apetito Podcast. Si nos estás escuchando por cualquier red social, TikTok, lo que sea, te invito a suscribirte para que te aparezcan los videos de forma rápida, básicamente. Sígueme si quieres seguir viendo contenido de esta forma. Si quieres participar de estas pequeñas tertulias o por lo menos quieres aportar un poquito de tu conocimiento, escríbelo en el comentario, lo vamos a estar leyendo. Y pues nada, chicos, esto fue Apetito Podcast. Que tengan una bonita noche. Chao, chao.